Maldito sea el Estado de Israel, asimismo es, maldito sea por todos sus crímenes, por haber apoyado al ISIS, armado el ISIS, guiado al ISIS con sus generales y coroneles, guiando a los terroristas del ISIS a asesinar a cristianos y a gente civil de todo tipo de religiones, por haber mandado a asesinar, por estar detrás de todas las dictaduras de este mundo. Maldito sea el Estado de Israel, maldito sea el Estado de Israel porque crea las tensiones y por toda su ideología, maldito sea. Esa es la verdad. Nada de eso de que esa gente estúpida y engañada, de que yo amo a Israel, bendigo a Israel con toda mi alma, toda esa gente, yo sigo bendiciendo a Israel, puras estupideces, mal. Solo los demonios apoyan al Estado de Israel. Los hijos del diablo son los que apoyan al Estado de Israel. Ellos dicen de que, los judíos, el pueblo elegido, ¿y qué le dijeron a Jesucristo? Dice Jesucristo, yo sé que ustedes son hijos de Abraham, pero quieren matarme. Y al final le dicen, ¿no? Que le discuten al final, ¿qué termina diciendo Jesucristo? Ustedes son hijos del diablo. Solo los hijos del diablo apoyan a ese anticristo que es el Estado de Israel. Esa es la verdad bíblica incluso. El que apoya al Estado de Israel no tiene humanidad alguna. Esa es la verdad actual política, social. Con todas las matanzas que ha hecho contra mujeres palestinas, niños palestinos, todas esas matanzas que ha hecho el Estado de Israel contra los niños palestinos y las mujeres palestinas son una monstruosidad. Quien apoya al Estado de Israel no tiene humanidad alguna y no tiene perdón de Dios nunca. Bíblicamente el judaísmo, hablando del judaísmo en general, que comprende el sionismo y talmudismo, el judaísmo es el anticristo. Bíblicamente, ¿por qué? Aquel que niega que Jesús es el Mesías. Ese es el anticristo. Primera carta de San Juan, capítulo 2, versículo 22. Y ese es el judaísmo, el anticristo. Así que esa es la verdad. A menos que no creas en la Biblia, pero esa es la verdad. Y el Estado de Israel es la bestia de la cual habla el Apocalipsis. Porque es el único país que existió, que dejó de existir y que ha regresado, tal como la bestia dice. Porque dice, a finales del siglo I, cuando se escribe el libro de Apocalipsis, el ángel le dice a Juan, yo te diré el misterio de aquella bestia que viste en la visión. La bestia existía, ya no existe. O sea que en ese momento, ya cuando le está hablando el ángel a San Juan Apóstol, ya no existe. Juan Apóstol tenía como 80 años o 75 años. Estamos hablando del año 95 después de Cristo por allá. Y le dice, la bestia existió, pero ya no existe. Sin embargo, volverá para ir a su perdición. Entonces, el único estado que encaja con esa descripción se llama el Estado de Israel. No hay ningún otro que encaje con esa palabra. No hay ¿Y por qué la bestia tiene que ser un estado? Porque las bestias en la Biblia son estados. Persia, las bestias del libro de Daniel son estados. Babilonia, Persia, Grecia son bestias, figuradas como bestias. ¿Y qué son? Son estados, ¿ves? Entonces, está claro que sí, las cosas que estoy diciendo encajan a la perfección y no hay ninguno otro que encaje con la bestia del Apocalipsis, sino el Estado de Israel. Así que el Estado de Israel ha regresado, pero para ir a perdición. Sobre la cuestión del anticristo, el hijo de la perdición, precisamente, el hombre impío, el hijo de la iniquidad. Eso está en el libro de Daniel y en el segundo capítulo de Tesalonicenses, segunda carta a Tesalonicenses, segundo capítulo de esa segunda carta, en el cual dice, no le crean a todos los que andan diciendo que el Señor va a regresar, porque no regresará sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hijo de perdición. Antes de que regrese Jesucristo se tiene que manifestar el hijo de perdición, dice ahí, el hombre de la iniquidad, el impío. Pero entonces miren quién es. Ahí dice, el hijo de perdición, aquel que se levanta contra todo lo que es llamado Dios u objeto de culto, y que se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Entonces, para que eso pase, se debe reconstruir el templo de Jerusalén, no para la venida del Mesías, como dicen los malditos esos, engañados por el diablo, sino para el anticristo. Reconstruir el templo de Jerusalén es la negación a la palabra de Cristo, es la negación de Cristo. Es como pretender decir que Cristo perdió, ¿no? O sea, porque construir el templo de Jerusalén significa negar la palabra de Cristo que dijo que el templo iba a ser destruido y no iba a quedar piedra sobre piedra, y así fue. Solo quedó la explanada.
no quedó piedra sobre piedra. Y excluimos a George Bush en el sentido de que George Bush padre, George Bush hijo tienen el mismo nombre, son la misma familia, así que los consideramos uno solo en dos tiempos diferentes. Si hacemos eso, son 10 los presidentes que han apoyado a Israel, porque Truman no apoyó a Israel, fue Stalin que apoyó la creación de Israel. Desde Eisenhower hasta hoy son 10. Pero yo, Jimmy Carter, por tan bueno que haya sido y por el hecho de que hoy no apoya a Israel, pero hoy ya no es presidente de Estados Unidos. En su tiempo me parece que sí apoyó a Israel completamente. Así que son 10 los presidentes que han apoyado a Israel. Han dado todo su poder, el poder de Estados Unidos, a Israel, ¿no? Entonces ya con el 10º Trump se acaba. Ya Estados Unidos o dejará de existir o dejará de apoyar a Israel. Escoge una de las dos, la que sea. Pero dejará de apoyar a Israel de un modo malo, por las malas o por las buenas. Por las buenas es por el uso de la razón. Porque es lógico y entendible que eso es lo que debería ocurrir, que los estadounidenses dejen de apoyar a Israel. Primero porque hay una gran fuerza en Estados Unidos que ya los estadounidenses no quieren seguir apoyando al Estado de Israel. Solo los evangélicos fanáticos iconoclastas quieren seguir apoyando a la bestia Israel. Pero también por otra razón pero muy específica, y es que existen todas las pruebas de que el Estado de Israel, los israelíes cometieron el 11 de septiembre. Existen todas las pruebas de que ellos fueron ellos. Quienes pusieron, por ejemplo, se ve clarísimamente que cuando caen las torres, hay explosiones que mandan el humo hacia arriba y hacia los lados, hacia arriba y hacia los lados. Mira para que veas el video, son explosiones. Eso lo demuestra completamente. ¿Quién pudo haber puesto los explosivos en las dos torres? Fue una empresa israelí del Mossad, ojo, y está demostrado que se llamaba Urban Moving System. Fueron arrestados después del 11 de septiembre y se supo que eran del Mossad. Se supo oficialmente hablando desde la misma policía. No pasaron ni siquiera la prueba del detector de mentiras. Esas personas del Mossad, de la empresa Urban Moving System, trabajaron todo un año antes del 11 de septiembre de 2001 en las Torres Gemelas, subiendo y bajando por los ascensores, haciendo qué cosas, supuestamente y oficialmente estaban contratados para mejorar la red de internet y el cableado eléctrico. Entonces, esas dos torres no estaban utilizadas todos los pisos, sino la minoría de los pisos. Entonces, cuando trabajaban en un piso, mudaban a las personas en otro piso siguiente y así. Trabajaron en todos los pisos, o sea que ellos son los únicos que hayan podido poner toda esa cantidad de bombas que sirvieron para pulverizar a esos enormes, gigantescos edificios en 10 segundos cada uno. Porque así fueron pulverizados, hechos polvo. Eso no ocurre porque por un incendio allá en el piso por allá tienes que destruir, no puede caerse uno encima de otro, así como tú piensas que se cae, pulverizándose menos todavía. ¿Por qué? Porque existe toda una estructura en acero armado y todo, cemento armado y todo lo demás. Entonces, eso son explosiones porque como si observas, fueron explosiones, sube de abajo hacia arriba y hacia los lados, son explosiones, no solamente implosiones. O sea, las explosiones pulverizan todo el edificio, no solamente es una implosión como una demolición controlada, sino también son explosiones que lo pulverizan y que no dejan ver también los destellos de las implosiones que también se ven y se han visto en los videos cuando caen las dos torres. O sea que fueron hechos. ¿Y quién lo hizo? Fueron los israelíes, que fueron arrestados en relación precisamente al 11 de septiembre por la policía de Nueva York el mismo día. ¿Por qué? Porque ellos tenían un van con las dos torres y un avión que les pegaba y andaban por ahí a las 9 de la mañana con ese van, a las 7 de la mañana con ese van, y los denunciaron y los arrestaron. Que resulta que estaban vestidos de árabes y andaban actuando como si fuesen árabes, y resultó que eran israelíes, 5 israelíes que los encontraron, que se habían hecho fotos haciendo signos de V, de victoria y del pulgar arriba mientras veían las torres caerse, felices y viendo las torres caerse hacían signos de victoria. ¿Qué sucede? Que existía un documento escrito por israelíes norteamericanos, estadounidenses, que gobernaron en la administración Bush, los famosos neocons, que eran todos judíos pro-Israel, escribieron un documento llamado el Nuevo Siglo Americano,
The New American Century y Rebuilding the America's Defense. En estos documentos, estas personas, que son por ejemplo Paul Wolfowitz, ¿no? Dick Cheney, estos que gobernaron con George Bush, estos tipos habían proyectado una nueva Pearl Harbor. ¿Qué es Pearl Harbor? Es el ataque que hicieron los japoneses por el cual Estados Unidos entró activamente en la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque necesitan un ataque para entrar en guerra. ¿Ves? Entonces una nueva Pearl Harbor significa que ellos irían a proyectar un ataque contra Estados Unidos para que entrara en guerra. ¿En guerra a dónde? En Medio Oriente. ¿Quién es que quería? Pues que Estados Unidos fuera Medio Oriente e Israel. Entonces, ¿quién es el que estaba interesado en hacer el atentado de las Torres Gemelas? Israel. ¿Para qué? Para traer a Estados Unidos a Medio Oriente a hacer sus guerras contra Irak, a acabar con Irak, y luego tenían que acabar con Siria y etcétera. Pero no pudieron, porque con Siria se jodieron completamente y con el Líbano también, y no van a poder. O sea que se acabó su tiempo y sonó la campana y no pudieron terminar la tarea, y en el examen fracasaron. Se acabó su tiempo porque, imagínate, si cualquier otro presidente que venga después de Trump, es suficiente el tiempo necesario para que esto ya se tiene que saber, porque ya se ha sabido y se ha demostrado que fueron los israelíes. Incluso en un antiguo reportaje de Fox News de días después del 11 de septiembre, que dicen que nunca fue mandado en onda, pero que lo habían ya hecho. O sea, estaba ya hecho y derecho, nada más que prohibieron mandarlo en onda, pero el reportaje del trabajo fue hecho y después lo publicaron. Ahí reportaba que arrestaron a 60 israelíes en la semana después del 11 de septiembre, empezando con esos 5 israelíes danzantes y festejantes con las Torres Gemelas. Arrestaron luego a 60 israelíes involucrados en el 11 de septiembre, admitido que estaban que había pruebas que conectaban a estos israelíes con los atentados del 11 de septiembre. Pruebas clasificadas, pero admitidas en ese reportaje por un militar de que había pruebas que los conectaban. Admitía que habían pruebas diciendo que eran pruebas que conectan a estos israelíes con el 11 de septiembre, pruebas clasificadas. Es decir, no iba a decir cuáles son, pero sí admitía que existían en este reportaje de Fox News, con tintes totalmente oficiales. Ahora, ¿qué sucede? Que también fueron al final, en un año, fueron 200 los israelíes arrestados, involucrados en el atentado del 11 de septiembre, las Torres Gemelas 2001. ¿Qué sucede? Que luego vino el jefe de la Homeland Security del gobierno Bush, un tal Michael Chertoff, Michael Chertoff o Chertoff, no sé cómo se pronuncia, ni me interesa, pero el que fue jefe de la Homeland Security, era un israelí estadounidense. ¿Y qué hizo el tipo este? Dejó que los israelíes se largaran a su país, los subtrajo, los quitó de las investigaciones judiciales, y los jueces no pudieron seguir sus investigaciones. Estos israelíes fueron dejados escapar, se escaparon todos a Israel. Y ahí se acabó la cosa, pero fueron ellos clarísimamente. O sea, más que cualquier otro, como se sabe, por ejemplo, los supuestos 19 secuestradores de aviones de Al Qaeda que eran sauditas, estos no fueron. ¿Por qué? Porque si tú buscas Hijackers Still Alive, una noticia del 23 de septiembre de 2001 que fue publicada en la BBC, encontrarás que al menos 5 de esos 19 terroristas que supuestamente fueron los que cometieron el atentado, al menos 5 de ellos los encontraron vivos y los entrevistaron después del 11 de septiembre, lo cual significa que no pudieron haber sido ellos nunca. Así que la versión oficial del gobierno es mentira, y por lo tanto, ¿cuál es la única que te queda? La que estoy diciendo yo y ninguna otra. Así que esto se tiene que saber y se va a saber tarde o temprano, y por lo tanto Israel va a desaparecer. Y es lógico que sea así, no es solamente porque ya son el 10º cuerno de la bestia, es Trump, porque es el 10º presidente o jefe que gobierna con Israel, con la bestia, por un tiempo corto, sino que es que ya es lógico, ni siquiera, no hay necesidad de buscar la Biblia y hacer encajar todo, aunque todo encaja, más que cualquier persona que te lo haya dicho jamás en la vida, que no sabe nada de Biblia, que todos están equivocados. Pero yo sí te la digo con toda la lógica, porque la interpretación bíblica que yo hago encaja no solamente con un pedacito de la Biblia, sino con todo el resto, todo. Pero no es necesario buscar la Biblia, es necesario solamente darte cuenta de la realidad que fueron esos israelíes, y se va a saber, y por lo tanto se va a acabar el Estado de Israel. Es lógico que sea así, y así será. Esa por las buenas. Por las malas, Estados Unidos será destruido por la naturaleza o por una guerra nuclear. Así que por las buenas o por las malas, esto se va a acabar.